segunda presentación de la clase del día de hoy. Y hoy vamos a ver un poquito sobre materiales para la producción de biocombustibles. En clases anteriores hemos revisado digamos, a breves rasgos, lo que son las materias primas. Entre ellas, pues también hablábamos del maíz, de la cebada, de la caña de azúcar, de la soja, de algunas otras que son ricas en almidón y se las puede pues utilizar para la producción de biocombustibles. Nos dice, exploramos las fuentes de biomasa que transforman la energía solar en combustible renovable, equilibrando la producción energética con la sostenibilidad ambiental y social. Esta dependencia de los petróleos, de los combustibles fósiles, pues tiende ya a ir desapareciendo. Primero por según los estudios, estos ya tienden a seguir escaseando. Y segundo es por la parte ambiental. La parte ambiental lo que ha hecho es cada vez más poner reglas normativas, las cuales la industria, la parte automotriz debe cumplir. Entonces con esto la parte automotriz lo que tiene que hacer es ir mejorando las emisiones de gases contaminantes de sus motores de combustión interna, y para ello pues nace estos biocombustibles con el fin de disminuir esta contaminación. ¿Qué son biomasas? Biomasas, clasificación. Nos dice, la biomasa es una materia orgánica de origen vegetal, animal, que almacena energía solar. Imagínense. Para la producción de biocombustibles clasificamos las biomasas en 4 tipos principales según su composición química y aplicación energética, cada una con características y potencial únicos. Eso es lo que nosotros necesitamos, que tenga un gran poder energético, lo cual nos proporcione pues esa energía que nosotros necesitamos para que nuestros motores puedan seguir funcionando. Profe, recién le escuché, no me escuchaba nada. Listo, es internet. Listo. Ya. Según esa clasificación, los primeros son los denominados lignocelulósicas. Estas vienen de la que es la madera, residuos forestales y agrícolas ricos en celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, como ven, pues estas se clasifican en residuos forestales o también en los árboles, pero aquí viene una controversia, que si nos dedicamos a sacar biocombustible de la madera, pues estamos siendo fuente de la propagación de la deforestación de cientos de miles de hectáreas. Por eso estas llamaron la atención más con los residuos forestales, con lo que se poda los árboles, con lo que la parte de agrícolas ricos en celulosas, entre otros. Tenemos oleaginosas, plantas ricas en aceite, soya, palma, canola y jatropa para biodiesel. Entonces, todas estas son oleaginosas, vienen derivados pues, de aceites, de las cuales pues se puede sacar esta base para los biodiesel. Luego viene las partes azucarada, que viene de la caña de azúcar, remolacha con glucosa fermentada directamente a etanol. Entonces las azucaradas son digamos, las más fáciles, se puede decir, de obtención de biocombustibles, ya que estas simplemente les hacemos secar, les trituramos, ponemos para fermentación y destilamos, tenemos el etanol. En esta sí tenemos que prestar una clara, digamos, en la parte del mantenimiento de nuestros vehículos, ya que estas, como su nombre lo dice, son azucaradas, pues contienen cristales microscópicos, los cuales con el paso del tiempo se van a ir acumulando en nuestros inyectores, en nuestra riel, y por ende pues necesitamos hacer un mantenimiento, digamos, más minucioso. Un mantenimiento ya no a los 20.000, a los 50.000, sino cada 10.000 si es posible, ir revisando cómo está nuestro sistema. Todo lo que es azucarado pues se compone por cristales. Es como el azúcar que nosotros consumimos a diario, son cristales de azúcar. Luego tenemos lo que son almidonadas. Esas son de las más utilizadas porque no tienen esos cristales de azúcar.
No tenemos del maíz, trigo y otros cereales como con almidón convertidos a bioetanol. Esa es la clasificación, 4 tipos de clasificación, de las 4 se ocupa, unos más, otros menos. Digamos, las lignocelulósica, las azucaradas y las almidonadas pues son netamente para el bioetanol, reemplazo de la gasolina. Y las oleaginosas, en cambio, son plantas ricas en aceite que son utilizadas para el biodiesel. Las fuentes vegetales principales de las cuales se está obteniendo este biocombustible son cultivos azucarados. Caña de azúcar, la fuente más eficiente para bioetanol en América Latina, produce de 6 a 8 toneladas de biomasa por hectárea. Entonces se lo ocupa, sí, pero se tiene también sus pros y sus contras. Los pros, pues sí, mejora el desempeño del vehículo, aumenta un 5% de potencia, reduce los gases contaminantes, entre sus principales ventajas. Pero entre sus desventajas tenemos que hacer un mantenimiento más exhaustivo de nuestro sistema de inyección porque los cristales tienden a tapar los inyectores en el funcionamiento que se tiene a diario. Nos dice pues que este es ventajoso ya que tiene de 6 a 8 hectáreas de toneladas de biomasa por un hectárea. Perdón, unas 6 a 8 toneladas. Es algo que sí es rentable en cierta manera. La fermentación es directa de sacarosa en un total de 24 a 48 horas, pues el proceso establecido desde hace décadas. Es un sistema de destilación. Ustedes desde lo que se imaginan pueden sacar alcohol. Y ese alcohol pues lo puede utilizar como biocombustible. Lo único que nosotros para el consumo del ser humano tenemos alguna pureza del 30 al 40% como máximo. En cambio, si queremos ya para biocombustibles, tiene que estar alguna pureza del 96 al 100%. Eso dicta la normativa para que este se pueda mezclar con la gasolina. O también en otro caso, pues también se lo puede utilizar directamente en el vehículo, en reemplazo de la gasolina extra, super o ecopals. Pero lamentablemente nuestro país no es un productor, digamos, de combustible de primer nivel y por eso que nosotros todavía no podemos optar o utilizar este bioetanol directamente al 100% en nuestros vehículos. Nuestros vehículos funcionan tranquilamente sin hacer ninguna modificación, desde una mezcla E5, E10, E15 y si es que hasta una E20. Pero en la E20 creo que tengo que hacer algún tipo de mapeado y cambiar los sellos, los retenedores, porque el calor que emana este etanol es mucho más elevado que la gasolina, por ende pues tiende a estos elementos antes mencionados a que se dañen, pues tienen que ser unos más resistentes, lo único que se le puede hacer. Y si es que pues un mapeo de la computadora. Los cultivos de oleaginosos, los cuales pues producen un aceite, dice la soya y la palma, principal fuente de biodiesel. La palma produce de 5 a 6 toneladas de aceite por hectárea, imagínense. De 5 a 6 toneladas por hectárea. La más productiva globalmente. La játropa, cultivo emergente que crece en tierras marginales sin competir con alimentos con 1.5 a 2 toneladas de aceite por hectárea. Imagínense, lo que dice aquí, la játropa es un producto pues, que el ser humano no consume, que es vista como una, ¿cómo se puede decir? Como una hierba parásita, pero esta es rica en aceites y, como ven, está produciendo de 1.5 a 2 toneladas de aceite por hectárea, mucho menos que la soya y la palma, pero la soya y la palma también son utilizadas para hacer aceite pues, que el ser humano está consumiendo. En cambio, la játropa, esa nosotros no la ocupamos en ningún proceso de consumo del ser humano y también es muy rentable en cuestión de que no llega a competir, digamos, con lo que si produzco para que la alimentación del ser humano o produzco para mis biocombustibles. En este caso, simplemente la játropa viene para el consumo de los biocombustibles. Luego vienen los cultivos almaceos y residuos agrícolas, que estamos hablando de la primera, digamos, la primera fase y la segunda fase de los biocombustibles, la primera generación y segunda generación. La primera generación que hemos revisado, que es la parte donde los alimentos que consume el ser humano, ricos en almidón, ricos en
glucosa, pues son ocupados para hacer biocombustibles. Ya se habló de esas normativas que normaban, pues porque muchos productores ya se dedicaron a sembrar netamente para biocombustibles, sino para el consumo del ser humano. Y aquí viene la oferta y la demanda, escasea el producto, en caso de si escasea el maíz, pues el precio sube. Es lo que entonces tanto Brasil como Estados Unidos lo que tienen que hacer es lanzar nuevas normativas, establecer planes de apoyo a los agricultores para que no dejen de sembrar para el ser humano. Y se estableció un nicho de mercado, en cambio, para tierras que estaban improductivas, para que esas sean utilizadas para la producción de otros productos que sean ricos en almidón, que sean ricos en glucosa para producir biocombustibles, para no tener esta discrepancia de que el ser humano pues no va a tener alimento en un futuro porque se va a dedicar simplemente a sembrar para biocombustible. Entonces, tenemos aquí nosotros el maíz y cereal. Entonces, convertible el bioetanol mediante hidrólisis o fermentación. Digamos que es la hidrólisis. No recuerdo. La fermentación es un proceso que lleva siglos. Ustedes ya lo conocen. Ustedes saben cómo se hace para extracción del alcohol, cómo se hace la parte de fermentación. Hidrólisis. La hidrólisis nos dicen que la hidrólisis es una reacción química en la que la molécula de agua rompe el enlace químico de otras sustancias separándolas en dos o más partes. El término proviene del griego que dice hidroagua y lisis, ruptura o descomposición. Entonces, ejemplo general, cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, ocurre la hidrólisis. Solo disolución. Pero si tenemos acetano de sodio, este sí sufre hidrólisis. Tipos de hidrólisis: hidrólisis de sales, hablamos de hidrólisis pero de los biocombustibles. La hidrólisis de los biocombustibles es un proceso clave para la obtención de azúcares fermentables a partir de materiales orgánicos o que tienen gran biomasa, especialmente en residuos agrícolas o forestales. La hidrólisis es uno de los primeros pasos para producir bioetanol, biogás u otro combustible avanzado. Recuerden que también el biogás es una de las opciones que sí está dando grandes resultados en lo que es Europa principalmente. Ahí estamos hablando de GLP, GNC, y ellos pues ya tienen estos vehículos que se denominan bicombustibles, ya vienen equipados con este sistema. Bien pueden funcionar tranquilamente en este caso serían 3 combustibles, es que nos vamos a la parte de biocombustibles. Puede funcionar tranquilamente con el GLP o GNC, puede funcionar con la gasolina y tranquilamente pueden funcionar con el etanol. Imagínense, son vehículos que de fabricación vienen así. Nosotros aquí hemos visto, hemos revisado en Ecuador que hay una gran demanda en la parte de los taxistas de la instalación de estos del aditamento, digamos, para poder utilizar el GLP. Pero en la falta de mantenimientos a estos sistemas muy precarios hace que estos vehículos se tornen peligrosos. Recuerden que el gas es un gas, pues, como lo dice, muy volátil, y a la mínima señal de chispas que hay fugas, pues tiende a explotar. Y eso ha pasado con los coches en los 90, pues en Guayaquil, que hubo muchos coches bomba, como se les denominaba en ese tiempo, y estos vehículos pues explotaban. ¿Por qué? Porque la salinidad del sector hacía que se escape este gas, y como es un gas inoloro e incoloro, pues que casi no es imperceptible al olfato del ser humano.
Y el momento que arrancaba, pues como se hace una chispa para poder dar arranque al motor, para el poder funcionamiento del motor de arranque, pues esta chispa provoca que este gas explote por el vehículo. Hoy en día se ha visto que estos vehículos en cambio son muy eficientes, perdón un momentito, tienen doble autonomía. Cuando sufre un accidente es más probable que explote el tanque de gasolina que el de GLP. Tiene una válvula reguladora, tiene una válvula de seguridad en el caso de que se note alguna fuga, pues lo que hace es bloquear, que no salga ni entre nada de ese tanque, digamos, donde el combustible, pues en caso del GLP es el almacenado. Entonces está la eficiencia de estos vehículos que son muy comercializados en Europa. Y en Ecuador pues todavía no se tiene porque tendría que mejorar mucho la tecnología, estaríamos hablando por lo menos de un Euro 6. Nosotros nos contentamos con Euro 3 todavía. Creo que alguno que otro he visto que ya funciona con Euro 4. Pues imagínense, todavía nos falta mucho que recorrer en la parte de mejora de los combustibles para poder optar por esos vehículos de última tecnología. Estamos hablando de los motores Euro 9. Actualmente es una ley vigente en Europa. Entonces nos dice, los cereales de bioetanol mediante la hidrólisis, la fermentación, el maíz produce 2.5 a 3.5 galones de etanol por bushel, siendo el segundo biocombustible más producido globalmente. Entonces el maíz sí es uno de los más utilizados. También vienen los residuos agrícolas valiosos, bagazo de la caña de azúcar. Entonces estamos haciendo un poco de lo que es, ¿cómo se llama esto? Una producción rotativa. Estamos utilizando la caña de azúcar, estamos utilizando para hacer el azúcar, para hacer la caña de azúcar mismo, para hacer dulce, para hacer panela. Y ese residuo que era botado, que era quemado, si ustedes van a Salinas, van a ver en la noche que están ahí arrumando el bagazo de la caña de azúcar y simplemente lo están quemando. Entonces ahí ven ustedes hogueras que están ardiendo ahí en la noche. Y estas sí son, digamos, este bagazo tiene todavía mucho almidón. Se le podría hacer secar, triturar, fermentar y obtener biocombustible o etanol. Entonces el bagazo de la caña de azúcar, la cascarilla del arroz, rastrojo de maíz y paja de trigo, también estos son residuos que evitan la competencia con los alimentos. Entonces no hay competencia directa entre lo que se estoy desperdiciando, digamos, simplemente lo que el ser humano ya no consume, ya sacó, digamos, la base o la materia prima para su consumo y lo que está desechando, pues se utilizará para convertirse en biocombustibles. Entonces nos dice que estos residuos evitan la competencia con los alimentos y reducen el costo de materia prima significativamente. Pues imagínense, no es lo mismo comprar la caña de azúcar para hacerle bioetanol que simplemente comprar lo que ya no le sirve. Muchas veces hasta regalan estos desechos. En mi experiencia, pues cuando hice este bioetanol, pues nosotros pasamos por los puestos de salchipapas, porque ellos son los que más cantidad de este tubérculo utilizan a diario. Pues por ende tiene que pelar. Y esta cáscara de papa, pues pasábamos por los señores que vendían los puestos de salchipapas y decíamos que si nos pueden vender, nos pueden regalar. Pues muchos sí nos obsequiaban, otros nos regalaban, otros no, decían que es para los puercos, entonces ya. Los destinaban para otro tipo de, digamos, para los puercos principalmente. Nosotros vimos, digamos, teníamos esta necesidad para este biocombustible, muchos nos regalaron. Imagínense. Y de pues sí, también se produce, también sale este biocombustible. Entonces es un poquito demoroso. Nos están hablando aquí de 24 a 48 horas, claro, dependiendo del tipo de levadura. Dependiendo el calor, porque tiene que dar un calor controlado, de 25 a 30 grados centígrados.
entre otros factores como humedad, polvo, impurezas, entre otros. Ventaja estratégica. Utilizar residuos transforma lo que era desechos en recursos valiosos, mejorando la economía circular agrícola y retornando la inversión en biorefinerías. Algo que ya estaba yo desechando, ahora cuando vengan y me paguen por eso, pues es otra entrada que tendría el agricultor. Es algo que él desechaba, botaba, quemaba, muchas veces también pagaban para que se lleven y ahora están comprándoles para hacer biocombustibles. Aquí en Ecuador no todavía, pero sí en Colombia, en Perú, en Brasil. Imagínense, todos esos aceites quemados de las frituras que antes eran desechados por el drenaje, luego se multó porque no se puede botar este aceite por los alcantarillados, ahora tienen que entregar al municipio. Y si es que ya entra la parte del biocombustible, pues ellos simplemente pasan recogiendo cada mes y compran esta base para hacer el biodiesel. Para sacar de aquí, para refinarlo, sacar la glicerina, que es la base de biodiesel, y tener ese biodiesel. Y es rentable porque esta materia prima es muy barata para las empresas que se dedican a realizar pues estos biocombustibles. Entonces es un ganar-ganar porque algo que yo no me servía, que desechaba, que botaba, pues ahora me están comprando. Y para las personas, en cambio, que se dedican a realizar ese biocombustible, en vez de comprar la caña de azúcar en su totalidad, que es un costo representativo, ahora simplemente lo que hacen es comprar el bagazo, que les de igual manera pues les sirve para hacer el biocombustible. Y también no entra en esa discrepancia de competir entre si es para el ser humano o es para el biocombustible. Lo que estoy utilizando es residuos que el ser humano ya no ocupa. Fuentes animales y residuos orgánicos también. Más allá del cultivo existen recursos subexplotados que representan oportunidades sostenibles. Aquí tenemos grasa de animales residuales, afluentes granaderos, residuos municipales. También es algo que estaba ahí, no se utilizaba. Son ricos en aceite vegetal, o son ricos en almidón o glucosa. Y también es un nicho de mercado que estaba olvidado y ahora nos sirve mucho pues, para la elaboración de estos biocombustibles. Grasas animales residuales, dice sebo de ganadería, grasa de frituras usadas y residuos de procesamientos cárnicos pueden convertirse en biodiesel de alta calidad mediante la esterificación y transferificación. Dice, en cambio de los efluentes ganaderos, estiércol y residuos de corrales, generan biogás mediante la digestión anaeróbica, produciendo metano aprovechable para la electricidad y calor en granjas. Imagínense. Yo trabajé en la parte del grupo Casa Grande. Imagínense, sacábamos nosotros bañeras para llevar esa majada de las aves hacer abono a Fertiplus. Entonces entregamos esa base para Fertiplus. Pero eso también es utilizada para la generación de metano y metano, el gas principalmente, metano, butano, también se le puede utilizar para estos vehículos bicombustibles como GNC, gas natural vehicular. Aquí en el Ecuador pues no se lo ocupa mucho. Lo que ocupábamos era para mandar a la Fertiplus para que ellos procesen y saquen abono orgánico. Residuos municipales, materia orgánica de vertederos, comida residual y basura biodegradable. Pueden procesarse mediante tecnologías avanzadas para biocombustibles de segunda generación. Imagínense, aquí en los residuos municipales, en los vertederos, principalmente en los vertederos, ahí sí va toda la basura que nosotros desechamos. Son toneladas que se saca a diario que van a estos vertederos. Si usted viera esas celdas como son montañas,
que al momento que se van descomponiendo, pues pierde líquido y bajan notablemente. En el momento que se van descomponiendo, que hay esta descomposición anaeróbica, expulsan este gas denominado metano o butano, y por ende si hay los mecheros, que lo que se hace es que el gas salga por ahí y se enciende para que esté quemándose constantemente. Si ustedes van a la parte de la sierra donde hay pijo, ustedes van a sentir esto, ¿no? Y más que el propio olor de la composición anaeróbica en los vertederos, es el olor residual, digamos, de los mecheros que están siempre encendidos. Usted en el día casi ni los nota esos mecheros que están encendidos, pero en la noche sí se observa una gran llama que está ahí encendida y que está quemando este gas. Porque si no hubiera estos famosos mecheros, al momento que en la basura, que está capas y capas y capas de basura, pues en el centro se genera este metano por la descomposición, y llegaría el momento donde no tiene por dónde fugar y va a explotar. Entonces, para controlar que no explote, se ponen estos mecheros y permanecen toda la noche encendidos, 24/7, siempre pasan encendidos. También en refinería, los que van aquí más cerquita a Esmeraldas, ¿qué pasa por refinería con las noches? Sus mecheros los abren más, ¿quieres? Sus mecheros están encendidos, 24/7 están quemando ahí. Mucha gente en Esmeraldas muere por cáncer en el pulmón, otros tipos de cáncer en la piel. ¿Y es porque pues estamos quemando? Ella sufre en el aire, producto de refinería. Claro que no estoy aquí para juzgar ni para hablar. Existen normativas, existen entes reguladores que van y analizan la calidad del aire, pues si es que están ellos incumpliendo con las normativas, pues vienen grandes sanciones. Lamentablemente en nuestro país hay mucho que desear de estas organizaciones. Dan informes favorables, pero no sabe a qué cosa. Y mientras tanto, pues la población es la que sufre. Tengo muchos amigos en Esmeraldas, pues, que sus padres, pues, sufren algún tipo de cáncer. Y es porque ellos viven ahí, siempre están emanando este azufre que está en el aire. Entonces a la larga van a contraer algún tipo de cáncer. Luego tenemos los residuos, los residuos municipales. Luego tenemos la parte de evaluación de la sostenibilidad del dilema de materias primas. Entonces nos dice, seleccionar biomasa sostenible es crítico. Debemos evaluar múltiples dimensiones para evitar que los biocombustibles repliquen problemas ambientales. Claro, si nos vamos a la parte de la madera, no vamos a talar grandes hectáreas. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal salto tomamos? Entonces imagínense, si nos vamos a la parte ambiental, si nos dedicamos a extraer netamente este biocombustible de madera, vamos a caer en la parte de deforestación. También se va a convertir, digamos, de la producción del biocombustible en un causante de la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosques. Entonces no debemos caer en eso, debemos analizar. También otra es la parte de si yo siembro para el consumo del ser humano o siembro para los biocombustibles que me pagan mejor. La industria del biocombustible paga mejor a los agricultores, pero lamentablemente se tiene que poner normativas para que no pase esto, para incentivar a los agricultores que sigan produciendo estos productos de consumo humano, pues se les da incentivos, se les da algunos bonos, entre otros, para que ellos continúen, porque si no es fácil para un agricultor que me pagan acá por la papa, digamos, tengo que estar, si está en temporada alta, en temporada baja, si yo invierto en producir papa, pues imagínense los fungicidas, pesticidas, entre otros, que se utiliza para que produzca, y se me sale en tiempo malo. ¿Cuánta inversión para que me salga el quintal de papas a 6, 10 dólares? No es viable. Y la otra cara de la moneda es que yo invierto y me sale la papa en 35, 40 y si es viable. Pero los fungicidas, pesticidas, pues nunca van a variar su precio, se van a mantener. Entonces imagínense, sembrar con esa 50-50, puedo quedarme en la calle o puedo salir muy beneficiado con el precio, o simplemente sembrar la segura.
Yo siembro este producto, pues de ley me compran en la fábrica de biocombustibles y no me, y me pagan un precio rentable, pues sigo sembrando y sigo entregando a esa fábrica. Que estar acá, pues bien jugando el 50-50 si gano o pierdo. Entonces aquí también aquí viene la parte del Estado en poner incentivos o de alguna manera eh, poner normativas para que los productores pues sigan sembrando productos para el consumo humano, para que los agricultores pues, se dediquen a sembrar para el ser humano. De lo contrario vamos a tener una escasez de alimentos. Entonces nos dicen la parte ambiental, deforestación, lo que les mencionaba, biodiversidad y emisiones. También en esta cuestión pues también es la parte de rotación de cultivos, porque si usted se dedica a sembrar solamente un cultivo por largo tiempo, pues el terreno tiende a enflaquecer, como le dice, o pierde sus nutrientes y ya no va a producir. Entonces siempre es bueno pues la biodiversidad, la rotación de cultivos, para que el cultivo pues no se quede sin sus nutrientes. Parte ambiental, pues la deforestación, lo debemos netamente ser causantes de digamos, la parte ambiental, de destrucción que el ser humano ha causado. Ahí está los que son partidarios de Correa, cuando él hizo sus famosas hidroeléctricas, que ahora están en mantenimiento desde hace algunos años, pero es que él no tomó en cuenta en su planificación que el ser humano iba a talar cientos de miles de hectáreas de bosque y ahora digamos, los ríos que tenían que abastecer esas hidroeléctricas no proporcionan el suficiente caudal para que estas puedan funcionar. Por ende son grandes elefantes blancos que están ahí en medio de la Amazonía y nunca van a estar operativos al 100%. Van a estar operativos dependiendo la zona, dependiendo la cantidad de agua que se produzca para poder funcionar. ¿Por qué sucedió esto? Porque no estaba en su planificación, pues la gran deforestación que el ser humano causó. Antes de esos afluentes de esos ríos eran ricos, eran muy ricos y por ende se construyó estas hidroeléctricas y ahora simplemente están secos los ríos, no hay agua. Entonces, ¿cómo va a ser funcionar una hidroeléctrica sin agua? Entonces acá la parte de los biocombustibles se va en esto de no deforestar, ya no utilizar la madera, sino utilizar los residuos forestales para el biocombustible. Y también con la parte ambiental, que son muy amigables con el medio ambiente. Se reduce las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, famoso NOx, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, partículas por millón de hidrocarburos, entre otros. Prácticamente están siendo amigables con el medio ambiente. Y también nos pone a pensar que si el ser humano sigue contaminando como lo ha hecho, pues está camino a su propia extinción. Y en México existe un agujero, un agujero de la capa de ozono. La capa de ozono pues es la que nos protege a nosotros de los rayos UVB, de los rayos UV, de los rayos, entre otros tipos de rayos. No estoy tan informado en esta cuestión, pero estos rayos son cancerígenos. Entonces, ¿qué hace la capa de ozono? Es protegernos de esos rayos para que nos llegue pues esos otros rayos, permite el paso de rayos que son buenos para la salud, que nos proporcionan vitamina D, y los otros que son nocivos pues no los deja entrar. Tal fue la contaminación de un sector en México que ya hay un agujero de la capa de ozono. Y se reporta cientos de personas que sufren de enfermedades a la piel, con algún tipo de cáncer, producto de que por este agujero están ingresando estos rayos solares nocivos para el ser humano. Entonces, en vista de eso, también Japón es otro tema. La contaminación tal que ha realizado Japón, pues Japón no tiene playas. Las playas no son para, como nosotros tenemos aquí en Ecuador, una playa para nosotros ir un fin de semana con la familia, meternos a nadar, hacer turismo. Los mares en Japón son muertos. Está la contaminación que usted va caminando por el filo del mar, pues hay letreros donde dice prohibido nadar. Usted va caminando y se encuentra con residuos, se encuentra con basura.
Entonces ellos ya pasaron. Nosotros estamos recién en la parte industrial, ellos ya pasaron la parte industrial, ellos ya pasaron a otros tipos, son países del primer mundo que ya contaminaron. Y ahora ellos son los encargados de pagar para que se mantenga el Amazonas, para que el país que esté a cargo de esas extensiones de bosque pues no explote, no saque madera, no saque minerales y los mantenga porque son los pulmones del planeta. Imagínense en pandemia, ustedes han de haber visto noticias. En todo ese tiempo de encierro, de alguna u otra manera se restableció un poco lo que es el ecosistema. Las playas de Salinas estuvieron en una parte pues que se enfocaba y estaba totalmente las aguas cristalinas. Claro que luego hubo un problema con las aguas residuales y todo eso bajaron al mar, sí, es otro problema, pero imagínense, se restableció de alguna manera en ese lapso que estuvimos encerrados lo que es el ecosistema, mejoró la calidad del aire, porque ya no había tantos vehículos circulando por las calles. Entonces nosotros sí de alguna manera somos los seres humanos, somos los que estamos acabando con nuestro hogar, que es el planeta Tierra, y por esto son las normativas ambientales que ahora en cambio van a buscar otras nuevas fuentes alternativas y amigables con el medio ambiente. No solo la parte automotriz, también viene la parte industrial, viene de dejar esa dependencia de los combustibles fósiles, viene con la parte de buscar nuevas fuentes como energía eólica, energía solar, energía de la tierra, energía atómica, pero de una manera controlada, evitando pues esa gran contaminación que hemos estado nosotros eh, realizándola en estos 2025 años que el ser humano está aquí en el planeta Tierra. En la parte económica nos dice competencia con alimentos, precio, rentabilidad. Esto era un gran problema en la parte de los biocombustibles de primera generación, porque estaban compitiendo con la alimentación del ser humano. Ahora pongamos un ejemplo, digamos, si un racimo de bananas o de plátano verde yo lo vendo en $7 en el mercado local, vienen las empresas de biocombustibles y me dicen, por ese racimo le pago 15, le pago 20, entonces ¿a quién va a vender? Imagínense, es a ese nivel de competición que está el agricultor. Si yo siembro mis plátanos, mis matas de plátano, ya cosecho mi verde y voy al mercado a estar ahí ofreciendo que me den 3, 5, $7, o voy a la segura de toda mi producción, cargo mi camioneta y voy y entrego allá el racimo a 15, $20. Pero sí es mucho que pensar. Todavía viene la competencia con los alimentos. Si cosecho en 3 hectáreas de caña de azúcar y esto me pagan, digamos, unos $3,000, viene la empresa productora de biocombustibles y me dice yo por esto le pago $5,000. ¿A quién va a vender usted como productor? Es la pregunta que se hacían los agricultores en Estados Unidos, porque les era más rentable vender a estas fábricas de biocombustibles que vender a la comunidad en general. Y aquí hubo la etapa de la escasez, que ya no había verde para el consumo del ser humano, ya no había azúcar, el azúcar escaseó, entonces ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando hay esta oferta y demanda? Pues si escasea el azúcar, pues sube de precio. Si escasea el verde, pues sube de precio. Entonces ahí viene la parte de la ética, ética profesional y la ética también de los agricultores. Si yo solamente busco enriquecer mis bolsillos o busco el bien colectivo de la sociedad. Entonces ahí viene el precio y la rentabilidad. Estamos poniendo este ejemplo del verde, de la papa, de la caña de azúcar, porque sí es más rentable vender a estas empresas que se dedican a hacer biocombustibles que irme a estar sentado en un puestito en el mercado esperando que me compren. Y luego viene la parte social: empleo, seguridad alimentaria, derechos indígenas. Que salieron los derechos indígenas que peleaban en el paro. Ya se acabó y hasta ahora no sé qué queda. La parte social, pues, es esa ética, esa moral del agricultor para producir para el bien colectivo y no simplemente para la producción de biocombustibles. Si yo voy a sembrar un alimento y lo vendo para esa fábrica de biocombustibles, lo que va a pasar es que
va a escasear digamos, el alimento para el ser humano. Aquí ya tiene que intervenir o ya intervino lo que es la parte del gobierno en estos países. Entonces en Ecuador también es un país rico en biomasa, en biocombustibles, pero la parte política no se ha ido por ese camino. No ha habido inversión del sector público para ir por ese camino de los biocombustibles. Criterios de evaluación de ese cambio de uso de tierras, huella hídrica, biodiversidad del ecosistema original, emisiones tales del ciclo de vida e impacto en la comunidad local. Entonces siempre va a haber una discrepancia, siempre va a haber algo, los pros, los contras, siempre va a haber ventajas, desventajas. Y aquí deben entrar también entes reguladores para no irnos de un extremo a otro. Ahora hablamos de los cultivos energéticos sostenibles, soluciones emergentes. Existen alternativas para minimizar conflictos ambientales y sociales. La innovación en selección de materias primas es fundamental para la industria de biocombustibles verdaderamente sostenibles. Ya hubo la transición de las eh, biocombustibles de primera generación, donde se peleaba directamente con el producto de consumo del ser humano. Luego viene la segunda fase, que es la parte, en cambio, que se va a enfocan a sembrar o producir. En este caso sería producir o sembrar plantas que son ricas en almidón, que son ricas en aceite, que son ricas en glucosa para biocombustibles, dejando pues el agricultor migre a otros productos y ya no esté sembrando productos para el consumo ser humano. Luego viene la tercera generación, la tercera fase, en la que ya estamos utilizando netamente lo que es ya solamente residuos. Con esto viene a dar de baja el precio de la producción de los biocombustibles, porque antes tenía que estar peleando con esos alimentos que el ser humano consumía, ricos en glucosa, ricos en almidón, para producir el biocombustible. Ahora en cambio se va por la parte de los desperdicios. Con los desperdicios, pues la base de la materia prima ya es mucho más barata. Por ende, el precio del biocombustible desciende. Por eso les decía, hace unos 15 años atrás, por la producción de biocombustible estaba entre 6 y 12 dólares el galón. Ahora creo que está entre 2.50 y 3. Entonces ya por lo menos es algo viable. Antes decían no es viable porque más barata está la gasolina. Pero ahora como vemos pues la tendencia al alza de la gasolina, pues el biocombustible la tendencia a la baja, pues está haciendo que estos ya sean rentables. Y pues, es lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, que ya hay vehículos propiamente diseñados para utilizar este tipo de combustibles, bien sea gasolina o bien sea biocombustibles. Entonces tenemos tierras marginales, cultivos como jatropha en suelos degradados, sin competir con la agricultura alimentaria ni requerir irrigación intensiva. Entonces aquí estamos nosotros de alguna manera saciando la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Pues la utilización del agua para los cultivos. Acá simplemente estamos dejando grandes cantidades de terreno que son pues que vienen este producto que es la jatropha, que es una hierba o una planta, ¿cómo se puede decir? Parásita, la cual crece y no necesita de ningún tipo de irrigación, no necesita ningún tipo de fertilizante, no necesita ningún tipo de pesticida, simplemente es una hierba mala que creció ahí en el monte, es como un monte, ya. En otras palabras, un monte que crece ahí, pero rico en aceite. Ya. Luego tenemos residuos y subproductos. El bagazo, cascarilla y estiércol transformados en desechos en energía sin demandar nuevas tierras ni aguas adicionales. No es simplemente algo que ya estamos desechando, lo vamos a ocupar y no tenemos que darle riegos, no tenemos que ponerle pesticidas, nada de eso, porque ya es un desecho que nosotros simplemente lo llevamos al proceso de fermentación o sino de la transferificación del producto para obtener biodiesel o biocombustible.
estamos borrando esta huella hídrica de alguna u otra manera. Luego tenemos cultivos mixtos. En los cultivos mixtos, ¿también? En los cultivos mixtos, integración de energías con alimentos de la forestería, mejorando la resiliencia y retornamos economía simultánea. Entonces tenemos pues, la integración de energía y alimentos, mejorando resiliencia y retornos económicos simultáneamente. Luego tenemos algas y organismos acuáticos. Esto de algas y organismos acuáticos sí es muy novedoso, es algo nuevo. Habla de la transferificación, pues nos dice la productividad superior por hectárea sin ocupar tierra agrícola, aún en fase de comercialización, pero con potencial revolucionario. Entonces, de alguna u otra manera, la parte de las algas y organismos acuáticos hace que dejemos también esta dependencia o este conflicto en si yo ocupo estas grandes extensiones de terreno para sembrar, para producción de biocombustibles, o si utilizo estos grandes terrenos productivos para sembrar alimentos para el ser humano. Entonces siempre hubo esta discrepancia de que había grandes terrenos que estaban ahí y el agricultor se dedicó a sembrar para producir biocombustibles y ya no para producir para el ser humano. Entonces aquí vienen las normativas, las regulaciones, pero de alguna u otra manera pues el agricultor va a sembrar lo que más le convenga. Y por ende pues ahora nos vemos en las algas que lo que hacemos es, o lo que hacen es ya utilizar, ya no en los cultivos, sino utilizar grandes estaciones de agua donde se producen estas algas y de ahí por medio de un reactor sacamos el aceite. Aquí. El problema que ya lo hemos estado abordando de alguna u otra manera, competencia con alimentos y deforestación. Entonces eso ya se pasó, ya más o menos ya hemos tenido una evolución desde la primera generación hasta la cuarta generación. Ese conflicto fue real. Las grandes potencias tuvieron que poner normativas, tuvieron que crear ministerios que regule de alguna u otra manera, porque de lo contrario los biocombustibles iban a seguir, digamos, deforestando, iban a seguir consumiendo productos que utiliza el ser humano. Entonces no iba a ser una solución, sino iba a ser un problema más a la contaminación, a la deforestación, a la hambruna mundial que existe en el planeta Tierra. Los desafíos críticos que existieron, dice expansión de cultivos energéticos en tierras agrícolas, provocando competencia directa con producción alimentaria, presionando precios de alimentos para poblaciones vulnerables. ¿Qué es esta la presión? Pues suban los precios brutos. La expansión de palma y soya en regiones tropicales ha expulsado deforestación acelerada, especialmente en Amazonía y Borneo, destruyendo ecosistemas únicos. Pues aquí vemos que si no tengo donde sembrar, simplemente estas extensiones de bosque, talo los bosques, vendo la madera y me queda terreno para sembrar todo lo que es la palma y la soya. Entonces también el gobierno tuvo que de alguna u otra manera poner normativas para que esto no suceda. Tenemos los indicadores de insostenibilidad. Tenemos pérdida de 27 millones de hectáreas de bosques entre el 2000 y 2020. Imagínense, son 27 millones de hectáreas. Una barbaridad. Tenemos reducción de biodiversidad en 68% en ecosistemas tropicales. Imagínense, ya dejaron de sembrar o dejaron de producir los alimentos normales para producir alimentos que se necesitan para biocombustibles y ya dejaron de que haya esta biodiversidad. Ya se convirtieron en productores monótonos de un solo producto. Ya no hubo esta rotación de cultivos. Desplazamientos de comunidades indígenas y campesinos.
¿Por qué? Porque esta industria llega pues a comprar el mercado local, si es que es posible comprar las tierras que están ahí para producir la materia prima que yo necesito. Entonces tenemos emisiones neta positiva cuando se incluye cambios en uso de tierras. Claro, si no es un problema, se regula de alguna manera, pues este viene siendo una solución a las emisiones de gases contaminantes por el tubo de escape. Pero de alguna u otra manera regulando estos espacios, estos terrenos, estos bosques, para que de alguna manera pues estas industrias pues no sean tan nocivas y en vez de ser una solución se sumen más al problema. Luego vemos un análisis. Impacto ambiental comparativo. Tenemos la caña de azúcar, pues el impacto, si lo ven ustedes en la parte de tomate, pues es pequeño. No sé romper el cuadro, ¿qué pasó aquí? Ahora es más pequeño. Ya. El ciclo de vida completo. Entonces tenemos la caña de azúcar, tenemos el ciclo completo, pues tenemos de menos 10 hasta 0. Y de aquí viene el ciclo de producción, en cambio ya con el bagazo. Luego tenemos residuos agrícolas. Residuos agrícolas tenemos también un poquito más la caña de azúcar, pero también la producción es aumentada para esto de los biocombustibles. Así también tenemos con la soya, la palma, el maíz. Entonces, el que más se utiliza son la parte de los azucarados, pues tenemos aquí la caña de azúcar. Y los residuos agrícolas también. La soya prácticamente para la palma es prácticamente para lo que es biodiesel. El maíz, la caña de azúcar, residuos agrícolas, pues es para el bioetanol. Conclusiones, criterios para seleccionar las biomasas responsables. Aquí también depende mucho de los gobiernos, de las normativas, de los ministerios, de las políticas públicas, de los municipios, en regular de alguna u otra manera. Primero dice priorizar residuos y subproductos. Priorizar. También aquí viene con la parte de educar a las personas. Pero si somos bien llevados por el mal, muchas veces pues para educarnos va por medio de sanciones, de multas, porque cuando el ecuatoriano en común le toca su bolsillo, ahí sí le duele. Y mientras no le toca en su bolsillo, pues va a seguir en lo mismo y no va a cambiar. Pues de alguna manera tiene que haber una socialización, tiene que haber una capacitación, tiene que haber sanciones, como en todo país. Primero dice maximizar aprovechamiento de biomasa existente antes de expandir nuevos cultivos. Residuos agrícolas, grasas recicladas y basura orgánica ofrecen potencial inmediato sin deforestación. Lo que nos dice aquí en este punto es utilizar toda esa biomasa que está ahí y no llegar con otros productos, no llegar con otro tipo de cultivos y causar esto de deforestación para poder sembrar esos cultivos ahí, no, sino primero aprovechar al 100% de lo que yo tengo y de ahí si es necesaria alguna demanda, pues ya utilizar estos terrenos, pero ya va a ser en menor cantidad. Luego viene seleccionar tierras marginales, cultivos energéticos únicamente en suelos degradados o abandonados. Ahí estamos limitando a la parte de los productores de biocombustibles. Terrenos marginados o degradados, verificando no desplazar comunidades ni ecosistemas únicos. Porque de lo contrario, estos biocombustibles lo estaban haciendo. Estaban cambiando ecosistemas únicos, estaban deforestando y estaban haciendo que los pueblos, las comunidades indígenas o pueblos no contactados pues se sigan desplazando. Estaban dando por un lado estaban ofreciendo trabajo a la comunidad, pero por otro lado estaban en cambio haciendo que estos pueblos se desplacen. Pues aquí estaban entre los beneficios, entre las ventajas y las desventajas. Ventajas pues producían biocombustibles, daban trabajo, era sostenible, hablaban de un ciclo de
consumo rotativo o una economía circular, pero por otra parte estaban deforestando y estaban haciendo desplazar este tipo de comunidades y también animales que habitaban pues estos bosques o que habitan estos bosques. Y de ahí viene la parte de los cultivos, pues que eran en terrenos que sean marginales o terrenos degradados o abandonados. Pues evaluar ciclos de vida completos. Análisis riguroso de emisiones tales que incluyen pues cambios en el uso de tierras, un biodiesel de soya, deforestando produce más CO2, dióxido de carbono que el petróleo. Pues imagínense, si nosotros nos dedicamos a producir biodiesel causando una gran deforestación, estoy siendo más nocivo deforestando que utilizando estos combustibles del petróleo. Entonces, si yo deforesto, estoy produciendo más dióxido de carbono, el causante de las lluvias ácidas, que es peor que utilizar los combustibles del, del petróleo. Entonces, ocurren de ahí las normativas, de las regulaciones, para de alguna manera, pues estas empresas, de tenerlas a la raya, como se dice, para que no vengan a hacer desastres y se sumen a la parte, digamos, positiva y no a la parte negativa. Debemos invertir en innovación. Esto ya depende mucho de los gobiernos y también depende mucho del sector privado. Desarrollar tecnologías de segunda y tercera generación con algas, bacterias y biomasas lignocelulósicas avanzadas para desacoplar completamente los biocombustibles de la tierra agrícola. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Pues utilizar la segunda y tercera generación, donde yo ya dejo un poco de la huella hídrica, estoy eliminándola porque ya estoy utilizando ya no productos que el ser humano consume, sino los desechos de eso, que ya no me representan la parte de la parte, digamos, de la parte hídrica, porque no voy a utilizar más agua para que ellos puedan seguir su proceso, digamos, para los biocombustibles, sino que ya he utilizado el agua. ¿Y que hablamos de la huella hídrica? Es del agua que estas plantas necesitan desde que están en su germinación hasta cuando ya están en su caña de azúcar para poder cortar y extraer esa azúcar. Entonces todo ese tiempo y todo ese consumo de agua pues es la parte hídrica, el consumo del agua. En cambio, si yo ya las empresas ya sacaron esa caña de azúcar, ya dejaron el bagazo ahí, pues ya para mí como productor de biocombustibles, pues yo ya estoy siendo digamos responsable de esa parte del consumo de agua. Simplemente yo ya cojo ese desecho y lo proceso para sacar mi biocombustible. Y también con las nuevas tecnologías, pues ya utilizar algas, bacterias, biomasa, reactores. ¿Para qué? Para el reactor principalmente para sacar, para hacer esa fase de obtener el biodiesel, y las otras pues para obtener el etanol. Y ya no utilizar terrenos de uso agrícola para los biocombustibles, sino ya limitarme acá, abrir otro sector. La producción de algas está dando grandes resultados por medio de estos reactores para obtención de este aceite, y por medio pues de todo lo que es residuos, que existe gran cantidad. Si se imaginaran ustedes en Quito, en Guayaquil, las toneladas de basura que llegan a diario, y estas se las puede utilizar para sacar este famoso GNV, gas natural vehicular. Imagínense. Entonces estamos de alguna u otra manera cambiando nuestra visión, abriendo nuestro campo de visión. Ya no simplemente centrarnos ¿no? en estos combustibles, en el petróleo, sino ver otras fuentes de energía. Ya no simplemente centrarnos en este producto que tiene gran cantidad de biomasa, el ser humano también consume, no, pero esto para biomasa no, sino ya centrarme en fue utilizado ya para consumo del ser humano, y lo que ya no sirve,
Los residuos a mí me sirven como productor de biomasa para de ahí hacer mi combustible, y ya no estoy en esa discrepancia si lo utilizo para el consumo humano o lo utilizo para el biodiesel, sino si lo utiliza para el consumo humano y los residuos lo utilizo para el biodiesel. Es algo que estuvo en lucha, estuvo en discrepancia, es real, pasó en Europa, y después que nos sirva como ejemplo para que no pase aquí en nuestro país o en los países que ahorita están dedicados a la fabricación de estos biocombustibles. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Quinteros, Valencia, Caicedo. Salto, se escucha un poco cortado, tiene un poquito mal de internet. Entonces, señores, vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer una trivia sobre biodiesel, creo que era. Déjenme ver. ¿Qué es el biodiesel? Es un combustible fósil, un tipo de gasolina, un biocombustible sólido, es un éster monoalquílico de ácidos grasos de recursos renovables. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Vamos viendo. La respuesta correcta es la D. Hola. La A, bro. Recuerdo que es el biodiesel. El diésel es combustible fósil. El biodiesel no es fósil. Biocombustible fósil. La C. La D. Luego tenemos, dice, ¿cuál es la ventaja del biodiesel? Entre las opciones tenemos menos emisiones de dióxido de carbono y material particulado, mayor costo de producción, más residuos nocivos, mayor eficiencia de combustibles fósiles. Nos dicen la respuesta correcta. Luego tenemos, ¿qué proceso se utiliza para obtener el diésel? Destilación, hidrogenización, transferificación, fermentación. Destilación. Destilación, Alejandro. Claro, otra vez. Destilación. Estamos hablando del biodiesel, donde se utiliza una cantidad hermética de aceite. Destilación. Es la transferificación, vengo diciendo toda la clase. La fermentación, la hidrogenización y destilación es para el combustible, para obtener un alcohol. La C. ¿Cuál es un problema asociado con el uso de aceites vegetales comestibles? No son renovables, no se pueden usar en motores, contaminación con sustancias de alimentos, son muy costosos. Entre la C y la D. La C. Contaminación. La C. Recuerden que estos aceites son utilizados para frituras, para alimentos de ser humano, entonces sí va a haber contaminación. Es la C. Eso tiene que hacer un proceso de destilación antes de ser utilizado en motores. ¿Qué tipo de aceite tiene el mayor rendimiento de biodiesel? Aceite de palma, aceite de soja, aceite de colza, aceite de játrofa. Está entre la C y la D, entre jarota. Recuerda que teníamos una tablita. Estoy entre la A y la B.
No me acuerdo si era la soja o la palma que tenía mayor. Aceite de soja, creo que. La, profe, la es. Palma. Vamos viendo. Para mí que era la B. Vamos, la A me dicen. La aceite de palma. La palma es uno de lo que más se siembra para la obtención de este aceite. Y ustedes pueden ver pues que de la palma hay diferentes tipos de aceite vegetal que nosotros utilizamos en nuestro día a día. ¿Qué catalizador se usa comúnmente en la producción de biodiesel? B, sulfato de aluminio. Es una base que se ocupa. Ya. Me dicen aceite de aluminio. No es la respuesta correcta. Un catalizador, se me fue el nombre. Fue el aluminio que dijo el compañero. Sí, a mí no me deja escuchar bien. Entonces tenemos hidróxido de potasio, sulfato de aluminio, ácido clorhídrico, ácido acético. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Señorita Sánchez. La Inge. Ya, potasio no es la Porque no lo escucho bien por la lluvia. Ya. Ácido de potasio, respuesta correcta. ¿Qué ventaja tiene el biodiesel respecto al gas oil o respecto a la gasolina, al diésel mismo? Es más caro de producir, su poder calorífico es menor que el 9% al 12%, es más contaminante, no se puede mezclar con gasoil. ¿Cuál sería? La B, profe. La B. El biodiesel, al tener un poder calorífico un poco menor que el diésel, pues lo podemos someter nosotros a mayor presión antes de que combustión. Es por eso que estos vehículos que utilizan el biodiesel se presenta o de un 10 a un 20% en la mejora de la potencia. ¿Qué materia prima no compite con la agricultura tradicional? Algas, aceite de palma, aceite de soja, grasa animal. Las algas, profe. Las algas. La D, grasa animal. O la D. Los animales de alguna u otra manera pues pastan en lo que es la parte de la agricultura, en los terrenos. Las algas Claro, se porque a los consideran, animales se los tiene, se los cultiva, se los cría y en cambio las algas, en cambio se las cultiva en el agua. Respuesta correcta la A. Luego tenemos, ¿qué sucede a temperaturas menores de 0 grados con el biodiesel? Se vuelve más eficiente, presenta problemas de fluidez y congelamiento, aumenta su rendimiento, se convierte en gas. ¿Cuál es la respuesta correcta? la B, profe. Listo. Presenta problemas de fluidez y congelamiento. El biodiesel es un aceite que al igual que el diésel, pues a temperaturas menores, pues sí va a congelarse, en otras palabras. ¿Cuál es el subproducto de la transferificación? Un nuevo alcohol, gas carbónico, agua destilada, aceite residual. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Un nuevo alcohol. Un nuevo alcohol. Transferificación, nuevo alcohol.
La respuesta correcta. Entonces, señores, hemos obtenido un 100 de 100. Tenemos 10. Estamos claros con lo que es la parte de Hemos ganado la partida. la parte de estos biocombustibles. Bueno, señores, los biocombustibles en este punto, digamos, de que nos encontramos, se han convertido en una opción muy rentable en cuestión de gases contaminantes, en cuestión de estas biomasas que ha ido evolucionando, siempre algo tiene que ir evolucionando. No se quedaron en la primera generación en competir con la parte de alimentos del ser humano, no se quedaron en la segunda generación en competir con los terrenos, no se quedaron en la tercera generación simplemente con los residuos, y en la cuarta generación pues ya utilizando micro partículas, utilizando lo que son algas, utilizando reactores. ¿Para qué? Para no intervenir, digamos, en la parte de la vida del ser humano. No ser algo que tiene sus pros, pero también tiene sus contras, sino simplemente irse por la parte donde va a aprovechar lo que el ser humano ya no consume, aprovechar lo que donde el ser humano, los terrenos que él no produce, simplemente en sumarse de una manera positiva tanto en la parte económica, ambiental, en la parte política, para seguir produciendo. En la parte ambiental, pues sí, es muy notorio que ya estos biocombustibles no se meten en la parte de deforestar grandes extensiones de terreno para sembrar esos productos que tienen gran cantidad de biomasas, sino irse por otra visión, ver otro nicho de mercado, ver algo que está ahí, que sigue teniendo gran cantidad de biomasa, pero el ser humano ya no ocupa, en este caso sus residuos. Estos biocombustibles son digamos, son una de las soluciones que el ser humano ha visto para no contaminar como lo ha venido haciendo, hasta llegar a esa matriz de cambio productivo que se habla, que es ya desaparecer los motores de combustión interna, y es que ya simplemente existan motores eléctricos. Pero mientras existe esa transición, ya no estar contaminando como lo han venido haciendo, sino ir de alguna u otra manera reduciendo esta huella de carbono, esta dependencia de los biocombustibles, porque si no el ser humano se va a autoeliminar del planeta Tierra. Como ustedes ven, pues hay muchas culturas antes que nosotros, como estamos los mayas, los persas, los egipcios, entre otros, que existieron. Y pues de alguna u otra manera pues desaparecieron, solamente hay indicios de estas comunidades, y también pues nosotros si seguimos contaminando como lo hemos venido haciendo, pues también para las próximas civilizaciones venideras en un futuro pues también vamos a hacer algo que existió y se fue a la extinción sin saber por qué, pero nosotros estamos claros que si nos vamos a ir a la extinción si no controlamos esa alta contaminación que venimos produciendo desde hace siglos. Entre ellos, pues, tenemos la contaminación, como les mencionaba, en China, tenemos en Europa, tenemos en Estados Unidos. Por eso ellos ponen estas normativas, para evitar que los países tercermundistas, tan conocidos como en vías de desarrollo, sigan en los pasos que ellos siguieron y contaminaron a gran escala. Si usted va a Francia, usted, las películas ve que hay metros, tranvías, entre otros medios de transporte que la mayoría de personas ocupan. Pero no es porque ellos quieren ocupar, es porque así lo dictan las leyes. Simplemente a las afueras del casco colonial de todo lo que es Francia existen peajes donde las tarifas que se debe pagar son muy elevadas. Si usted quiere entrar con su vehículo de motor de combustión interna al centro de Francia, entonces son precios muy elevados que las personas lo que hacen simplemente es llegar hasta ese punto, dejar su vehículo en un estacionamiento y pagar el tiquete del tren o de la ecovía o del metro para poder movilizarse y llegar a sus trabajos.
Los únicos que pueden entrar, digamos, sin pagar estos peajes que son muy elevados son los vehículos eléctricos, porque simplemente nos están diciendo que estos no contaminan. No están botando nada por un tubo de escape, no, simplemente son motores eléctricos que están funcionando con electricidad y no están generando contaminación, por ende son amigables con el medio ambiente. En China, pues por lo general, ellos fueron los primeros en el planeta Tierra en utilizar mascarillas. Nosotros venimos a conocer, utilizar, dependimos de las mascarillas en la parte del COVID. Ellos desde hace una década atrás están utilizando mascarillas por la alta contaminación del aire que ellos tienen. Entonces la EPA, entre otras organizaciones mundiales del medio ambiente que se preocupan por el medio ambiente, lo que hacen es ver lo que pasó con esos países y poner normativas para los países que están en vías de desarrollo para que ellos también no caigan en eso. Recuerden que en Estados Unidos y Europa, la parte de la revolución industrial, no había normativas en la parte ambiental. Entonces las empresas botaban sus desechos al mar, botaban sus desechos a la alcantarilla, no consumían agua para su producción y bota esa agua ya, simplemente no servía. Ahora en cambio ya hay políticas de reutilización de las aguas. Entonces hacen un ciclo en el cual esa agua pasa por todo el proceso. Luego lo que hace es simplemente volver a reutilizar las veces que sean necesario para poder de alguna u otra manera pues reducir esa huella hídrica. ¿Qué pasó? Bueno, regreso, no sé cuál fue el chistoso que me dejó solo en la otra pantalla. Pues como les decía, pues las normativas ambientales lo que han hecho es de alguna u otra manera hacer que el ser humano pues tenga esa visión de no contaminar, esa visión de cierta manera también educar al ser humano para que sea un ente, digamos, participativo en esta contaminación. Muchas veces nos quejamos menos en Guayaquil, que cuando viene el fenómeno del niño se inunda. Mucho nos quejamos de esa parte. También nos quejamos de la basura que hay en la calle. Nos quejamos de los desechos de los animales que están en las veredas. Entonces, de una u otra manera, el ser humano siempre vive quejándose, pero no ve de ahí más soluciones. ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos a un poquito, digamos, a educarnos de alguna otra manera, los municipios tienen que educar a su población y tiene pues que establecer normativas, tiene que establecer sanciones, tiene que establecer multas, porque nuevamente les menciono, al ser humano, si le tocan su bolsillo, ahí de veras le duele, si no, no va a ser un cambio. Hay ciudades en el Ecuador que ya hacen este cambio. Imagínense, siempre les pongo este ejemplo, en la sierra de Machachi, al sur de Quito. Esta
Este pueblito lo que hace es reciclar su basura. Ellos pues lanzan campañas, ellos mismos dan las bolsas de basura de color negro, de color verde, pasa al recolector de basura lunes, miércoles y viernes, basura orgánica. Martes y jueves, pues otros tipos de basura. Entonces de alguna u otra manera va educando a su población. Si ellos en este caso pues no cumplen, simplemente le viene su multa. ¿Y dónde se refleja esto? Pues cuando van a pagar lo que es los impuestos prediales, ahí le refleja la multa por no haber hecho este proceso de coger y clasificar su basura o sacar la basura en los días que no son. Si más usted saca la basura en los días que no son, pues ahí la van dejando, no la llevan. Entonces ellos ya hicieron esta parte, digamos, ya educaron a su población y su población está consciente de que cómo tienen que ellos hacer la parte de separar sus desechos, y los vienen conscientes, saben los días que tienen que sacar la basura para que el recolector se vaya llevando. Nosotros nos quejamos aquí en San Lorenzo, pero usted vaya bien, pero nosotros también somos parte del problema. Compramos una botella de agua, compramos la botella de piso. Compramos una funda de papitas, ¿cómo se llama? De chifles, nos comemos y la basura al piso. No hay esa cultura organizacional de cambio. Que si yo tengo mi basura la genero, pues la guardo en mi bolsillo, en mi mochila, cuando llegue a mi casa pongo el basurero. O si hay un basurero por ahí, pues lo pongo en el basurero, pero no la boto en la calle. Esa basura es la que llega a los alcantarillados, y cuando tengo problemas de, digamos, de que se tapan los alcantarillados, es por la basura que nosotros mismos estamos botando en la calle. Entonces desde ahí tenemos nosotros hacer conciencia de cómo queremos que sea nuestra ciudad. En Quito, la capital del Ecuador, usted ve el centro histórico bonito, todo chévere, la ruta de las iglesias, salen a la noche, camina, todo va excelente. Váyase al sur de Quito, váyase al norte de Quito, váyase a algún barrio que no sea céntrico, usted va caminando y la popó de los animales por ahí. Entonces no hay todavía reglamentos que controlen esto. Pero en cambio en el centro histórico, como hay cámaras y todo, pues usted va con su mascota y hace sus necesidades en la calle, usted tiene que recoger. Porque si usted no recoge, pues simplemente, como hay cámaras, le van a grabar y le van a poner su multa. ¿Es aquí, señores, alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Sánchez, Caicedo, Saltos, Valencia, Quintero. ¿Preguntas, dudas? Ninguno, Daniel, es bueno seguir aprendiendo para no cometer unos errores que nuestros pasados. Un ratito. Perdón, no sé qué pasa que no salgo aquí. Esto es una captura de pantalla. Se me fue. Bueno, señores, hasta aquí la clase del día de hoy. Agradeciéndoles bastante por su participación. También voy a tener la grabación para luego refrescar nuevamente la pantalla, a ver si aparece la cámara, porque necesito hacer una captura de pantalla con sus cámaras encendidas y yo también tengo que salir ahí. Si no, me llaman la atención.